Muy bien, vamos a ver ahora un nuevo tema que es la línea recta y vamos a ver dos elementos, que es la inclinación y su pendiente. Primero vamos a empezar con la inclinación de una recta. Dice que es el ángulo que forma una línea recta con el eje X positivo, el cual se representa con el símbolo θ. Este ángulo se mide a partir del eje X y girando en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Hay que entender que es el ángulo que forma con el eje X positivo. Entonces vamos a trazar una recta. Aquí está. Las rectas las vamos a denotar por una L manuscrita. Y entonces vamos a ubicar con amarillo el eje positivo, que es el eje que está hacia la derecha. Entonces este eje lo vamos a tomar. Y de ahí el ángulo se mide a partir del eje X girando en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Es decir, que nos situamos aquí y contrario a las manecillas del reloj es de esta manera. Entonces este ángulo es el ángulo de inclinación, ángulo θ, ¿vale? Entonces vamos a poner otro ejemplo de una recta que esté de esta manera. Es la recta L. Pero aquí, por ejemplo, este eje, como está, aquí tenemos el origen y está al lado izquierdo, es el eje negativo, pero nos vamos a situar donde intersecta al eje X aquí. Entonces, hacia la derecha vamos a tomar al eje X como si fuera positivo y hacia la izquierda el eje X como si fuera negativo. Entonces, volvemos a ubicar, entonces tomaremos aquí como eje X positivo para tomar el ángulo de inclinación. Y entonces nos situamos aquí, giramos contrario a las manecillas del reloj y este ángulo que se forma es el ángulo θ, ¿vale? Y entonces, así es como describimos el ángulo de inclinación. Ahora vamos a ver lo que es la pendiente de una recta. Dice que se define como la tangente del ángulo de inclinación que tiene una recta y se representa con la letra M minúscula. Entonces, M es la tangente del ángulo de inclinación y sabemos que el ángulo de inclinación es θ. Así es como se va a calcular su pendiente, donde el ángulo de inclinación lo vamos a calcular como arco tangente de M y si M es mayor a 0. ¿Qué quiere decir mayor a 0? Positiva. Y el ángulo se calcula como arco tangente de M más 180 grados. Si M es menor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que es negativo. ¿Qué significa arco tangente de M? El arco tangente es la función inversa de la tangente. Aquí lo vemos en esta fórmula. Si queremos despejar el ángulo, tangente pasa del otro lado. ¿Cómo? Como la función inversa de la tangente, que es el arco tangente. Pero lo vamos a escribir de otra manera. Entonces, el ángulo de inclinación es tangente a la menos 1 de M. Ahí está. Esto lo podemos utilizar en la calculadora como la función inversa. Y aquí va a ser el ángulo de inclinación como tangente a la menos 1 de M más 180 grados. ¿Por qué? Porque nos va a dar un ángulo negativo. Y para convertirlo a positivo le vamos a sumar 180. Ahí está, ¿sale? Ahora otra cosa es entender las pendientes. Aquí tenemos una
recta L, con su ángulo de inclinación, donde tiene la pendiente M. Si la recta está recostada hacia la derecha, entonces tenemos pendiente positiva. Y en este ejemplo tenemos una pendiente, un ángulo de inclinación, pero la recta está inclinada, recostada hacia la izquierda. Entonces esta pendiente va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, estos son los dos elementos que con los que vamos a trabajar en una línea recta.